preguntado cuán lejos puedes llegar en la vida si dejas de comer, de dormir y descansar, contar, de lograr tus sueños y tus metas? En este capítulo de hoy vamos a hablar sobre la escala de necesidades, o mejor conocida como la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Así que quédate con nosotros en Salud Mental con Virgen Renta, que en breve te explicamos todo lo que hace falta saber sobre la escala de necesidades de Maslow. Cuando nosotros hablamos sobre la escala de necesidades o la pirámide de Abraham Maslow, estamos hablando de que él desarrolló una idea, y en esta idea él nos propone qué son esas necesidades primarias y secundarias que nosotros debemos de cumplir para llegar al tope y a la meta de la autorrealización. Pero ¿cuáles son esas necesidades primarias básicas? Esas son las que tenemos que cumplir desde el día que nacemos hasta nuestro último día de muerte, porque esas son necesidades que hay que cumplir durante todos los días, toda nuestra vida. Y algunas de estas son el hambre, sed, sueño, descanso y sexo. Para darte un ejemplo, muchas personas quieren hacer un montón de cosas en la vida, quieren cumplir muchísimos planes, pero puedes estar ¿cuántos días sin tomar agua, sin hidratarte? ¿Cuán importante es la hidratación en un ser humano? Mínimo 8 a 9 vasos de agua son sumamente esenciales para ayudarte a calibrar tu cuerpo y a hacer que tu cerebro y tu sistema nervioso pueda funcionar. Incluso un vaso de agua durante una etapa de ansiedad o ataque de pánico te puede ayudar muchísimo a regular ese estado emocional de ansiedad. Así que el agua es básica. El agua no es una cosa que podemos sustituir con cualquier soda, jugo, zumito o otras cosas que podamos ingerir como bebidas alcohólicas. El agua es esencial para que el ser humano funcione de manera óptima. Otra de las cosas sumamente importantes en el ser humano es el sueño y el descanso. Si no le damos a nuestro cuerpo físico el sueño y el descanso que merece, el cuerpo en algún punto nos va a pasar factura. El cuerpo se va a enfermar, tanto física como emocionalmente. Vamos a caer en un agotamiento, y ese agotamiento y ese extremo hace que perdamos energía, y esa energía lamentablemente se traduce en horas y horas y horas que trabajamos, pero sentimos que no recargamos la fuerza y la energía suficiente para seguir hacia adelante. Así que todos los días siempre es esencial, en vez de dormir, agarrar un pequeño descanso. Un descanso de media hora, un descanso de 45 minutos, que te acostaste en un sofá, que probablemente leíste un libro o escuchaste una música que te gusta. Ese tiempo de relajarte, de desconectarte de todas las faenas y de todas las rutinas del día, ayuda a resetear y calibrar nuestro cuerpo. Y no es que te quedaste dormido, es que simplemente disfrutaste un momento de tranquilidad sin estar haciendo ningún tipo de actividad que requiera algún esfuerzo físico o mental de tu parte. Y eso es necesario todos los días, el descanso. De otra forma, tenemos el sueño. Los buenos hábitos de sueño hay que provocarlos, y necesitamos regular nuestro patrón de sueño, porque si tú pasas muchas horas que no duermes, si el cuerpo sufre de estar trabajando en exceso pero con pocas horas de sueño, puedes empezar a tener serios problemas de ansiedad, depresión o incluso psicosis. Puedes romper con la realidad porque tu cuerpo no está durmiendo el tiempo suficiente. Así que de 7 a 8 horas de sueño por la noche son sumamente necesarios. Algunos pacientes me preguntan, pero yo agarro pequeñas siestecitas por el día. Eso es un poquito peligroso en algunas ocasiones, porque si ya tienes problemas de insomnio, ya tienes problemas para quedarte dormido
consecutivamente en la noche, esos pequeños periodos que duermes por el día te van a robar tus maravillosas horas de sueño de la noche. Así que si estamos teniendo interrupción de sueño o bastante insomnio, el dormir por el día te puede alterar el reloj biológico y entonces empezar a dormir de día y de noche no vas a poder dormir. Los invito a todas las personas que tienen ese tipo de problema con el sueño que traten de guardar el sueño para la noche y tratar de desconectarnos 1 o 2 horas antes de la hora en que realmente nos queremos quedar dormidos es sumamente importante. Ir al baño, darte un baño de agua templada, si tienes una bañera, acostarte en la bañera, disfrutar de un jabón aromático, de sales aromáticas, mimarte, cuidar ese espacio de tiempo donde te estás bañando, poniendo algo de olor que te guste, quizá utilizando algún tipo de música, haciendo alguna meditación. Eso es maravilloso y eso ayuda al sistema nervioso a poder estar tranquilo y provocar el sueño. Si estás durmiendo o pretendes dormir hasta altas horas de la noche con cosas electrónicas encendidas, mirando el teléfono hasta muy tarde, eso te va a desconcentrar y eso va a impedir que puedas tener un sueño reparador y placentero. Así que 1 o 2 horas antes de dormir, cuando ya te estás preparando, es importante que también aprendamos a no utilizar ningún efecto electrónico cerca de nosotros para permitirnos ese último tiempo del día para descansar, relajarnos, leer un libro, hacer algo que realmente nos estimule al momento de dormir. Si te gusta hacer visualizaciones, meditaciones, oraciones también, si eres una persona espiritual, eso te ayuda a conectar con ese momento tan importante de la noche de poder dormir. Así que ya hemos visto cómo estos son necesidades básicas que no solo se tienen que satisfacer en una etapa de nuestra vida, sino que es importante a través de toda la vida. La otra necesidad que podemos hablar es el hambre. Nosotros seres humanos necesitamos comer 1, 2, 3 veces al día, es necesario. Todo depende de la edad. Hay veces personas de edad adulta que me dicen, con 2 comidas que yo haga al día es suficiente. Bueno, si usted está comiendo bien y está comiendo saludable y realmente no está comiendo comida chatarra, eso es aceptable. Pero probablemente un adolescente me va a decir, yo necesito comer mucho, muchas veces al día porque las hormonas hacen que los jóvenes coman bastantes veces. Aquí lo importante es que tratemos de comer lo mejor que tenemos en la alacena y en la nevera. Comer desayuno, almuerzo y cena que sea proteína, fruta, ensalada, porque el sistema nervioso trabaja con lo que comemos también, con los nutrientes que recibimos. Y si estamos comiendo todo el tiempo de comida chatarra que compramos en la calle, o estamos comiendo cosas dulces, cosas saladas, cosas que simplemente nos entretienen, pero no son alimenticias, eso crea una desnutrición. Y esa desnutrición va a provocar problemas en el sistema nervioso y también en el aspecto físico. Y la otra necesidad básica que les mencioné en el inicio es la necesidad de sexo. Y no se trata de que usted salga corriendo a tener sexo por ahí para satisfacer esa necesidad básica. Pero si usted está en una edad adulta, madura, que usted está intimando con alguna persona, es muy importante que esas relaciones sexuales sean reconfortantes, sean relaciones de amor, de entrega, de intimidad real. No simplemente acostarse con cualquiera porque hay que resolver una necesidad física. Tiene que haber una respuesta física, pero también emocional al momento de nosotros entregarnos en el aspecto sexual. Muchas personas lamentablemente distorsionan lo que es el área sexual y empiezan a compartir su cuerpo con diferentes personas al mismo tiempo o utilizar su cuerpo con diferentes, lo que le llamamos actividades sexuales que no son sanas, no son saludables, como relaciones de orgía o relaciones con animales o relaciones con diferentes objetos o sadomasoquismo y convierten sus actividades sexuales en actividades no sanas y no saludables. Cuando nosotros estamos trabajando con lo que son las necesidades primarias, básicas,
física, de hambre, sed, sueño, descanso y sexo, de lo que estamos hablando es de realmente tener autocuidado, mirar qué bebemos, qué comemos, qué consumimos, qué contacto sexual tenemos de manera responsable, sana y saludable, cómo nos alimentamos, porque de todo eso va a depender el resto de las escalas de necesidades de Abraham Maslow. Si tus necesidades primarias no están satisfechas, no vas a poder escalar. Un niño que pasa semanas sin comer, que no toma agua, que está desnutrido, difícilmente pueda pensar en otra cosa que no sea un pedazo de pan para llevarse a la boca. Así que las necesidades primarias, básicas, fisiológicas, son sumamente importantes a través de toda nuestra vida. Y muchas veces el no cumplirlas o el cumplirlas de forma no saludable provoca que nosotros nos enfermemos tanto física como mentalmente. Otra de las necesidades que nos hablaba Maslow es la necesidad de la seguridad. Y cuando hablamos de la seguridad y de la estabilidad, estamos hablando de esa casa donde vive, de tener ese techo, de tener esa cama, tener ese trabajo, ese ingreso económico. Esas son maneras como los seres humanos tenemos seguridad, estabilidad, porque sentimos que hay algo que realmente está en nuestra vida garantizándonos unas cosas que vamos a obtener. Si una persona pierde una casa, si una persona pierde el techo de su casa, si viene un terremoto y acaba con su casa o simplemente no la puede pagar y el banco le quita la casa, inmediatamente la persona va a entrar en una crisis y en una crisis mayor que puede llevarlo a una depresión severa, porque el factor de tener una casa, un techo, una cama donde dormir es un asunto de seguridad muy importante en las necesidades de los seres humanos. Pero por otro lado, si lo que te da estabilidad y seguridad es tu trabajo, es tu ingreso económico, pero hay una cesantía en tu trabajo y pierdes el trabajo, dejas de ganar la cantidad de dinero que estabas ganando, eso también crea un caos inmediato en el sistema familiar donde afecta a todos los miembros de la familia, porque hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios. A lo mejor los niños iban al colegio, ahora van a tener que ir a una escuela pública. A lo mejor los niños tenían unos hobbies o actividades extracurriculares y ahora no van a poder asistir a la clase de música o a la clase de deporte porque ahora no hay dinero en la casa. Y esa pérdida de papá del empleo o de mamá de perder el empleo y ese ingreso que ya no se va a recibir en esa casa provoca inmediatamente una crisis en la familia. Así que ya hemos hablado de dos etapas sumamente importantes en lo que es el proceso de autorrealización de un ser humano y comienza con lo más básico, necesidades físicas y necesidades de seguridad. La tercera de estas necesidades es la necesidad de amor y pertenencia. Los seres humanos no vivimos únicos, solos e independientes todo el tiempo en el mundo. Necesitamos de relacionarnos, de estar en grupo, de trabajar en comunidad y trabajar en colectivo. Necesitamos de ese grupo de pares, de esos amigos, de esos panas con los que voy a jugar, con los que voy a compartir situaciones, risas, anécdotas, tristezas. También necesito de mi entorno familiar, de la familia que me escucha, que me apoya, que cree en mí. Necesito esos lazos y esos vínculos íntimos, afectuosos, del noviazgo, del matrimonio, de lo que son las relaciones con los hijos, con la familia extendida. Todo eso hace que yo sienta que hay un lugar y un grupo de personas que me quiere, que me ama y que espera por mí. Todo ser humano necesita de otro ser humano para vivir y coexistir. Así que esa dinámica nos enriquece porque no podemos vivir en el egoísmo pensando que yo puedo solo todo el tiempo y no necesito a nadie. Las relaciones humanas sociales son importantes. El tener un grupo donde yo puedo ir y asistir, un grupo en la comunidad, un grupo en la iglesia, un grupo en algún lugar que compartimos un deporte que nos gusta juntos, compartimos practicar el mismo instrumento musical. Esas son actividades sociales humanas de las más importantes que desarrollamos
no desde la niñez, sino a través de toda nuestra vida y que son importantes y esenciales para ayudarnos en el proceso de cooperación y apoyo mutuo. Muchos problemas que nosotros tenemos a nivel emocional se sienten mucho mejor y más aliviados cuando los compartimos con ese grupo que nos quiere, que nos ama, que nos ayuda, que nos escucha, en vez de vivirlo en soledad. Así es que ese colectivo y esas personas que son nuestra red de apoyo al final del día son ampliamente importantes. La cuarta de todas estas escalas que tenemos es la escala del logro, eso que nos hace vivir y levantarnos cada mañana para lograr una meta, para lograr un objetivo, esos planes que tenemos y esos planes que nos hacen sentir motivados hacia el logro de esa meta, pero que también tienen que ver mucho con nuestra propia autoestima, con nuestra valía, con el amor propio que nos damos a nosotros mismos y con lo importante que nosotros nos sentimos cuando nosotros estamos logrando nuestras metas. Si usted no tiene metas en su vida se siente sola, se siente vacía y a través de toda nuestra vida deberíamos de estar siempre pautando un logro y una meta. Probablemente tu meta de hoy es terminar tu cuarto año, pero una vez termines con esa meta, ¿se acabó tu vida? No, hay otra meta que emprender. Puede ser empezar a construir un oficio, aprender un oficio, llegar a la universidad, obtener un título de la universidad. A lo mejor tu meta es comprarte un carro. Tu meta es viajar a algún lugar importante que quieres viajar. Tu meta es comprarte tu propia casa. A través de toda nuestra vida es importante y es esencial que aunque cumplas una meta, no te quedes ahí, sino que sigas buscando la próxima. Y no se trata de egoísmo, no se trata de inconformidad. Es que cada vez que nosotros los seres humanos nos ponemos una meta, ponemos nuestra mente a pensar, a planificar, a concentrarse en una acción específica que nos va a motivar para seguir luchando y seguir hacia adelante. Y las metas no tienen que ser un sacrificio, no tienen que ser un castigo, no tienen que ser un latigazo en tu vida. Las metas se construyen para mantenerte fijado hacia un logro, que a lo mejor lo logras o no lo logras, pero el camino que tú desarrollas para lograr esa meta puede ser igual o más exitoso que el mismo logro de la meta final, porque muchas veces si aprendemos a disfrutar el camino, olemos las flores que encontramos en medio del camino que nos lleva a la meta final y lo disfrutamos cada día, minuto a minuto, somos cada vez más felices. Y esa es la verdadera razón de la felicidad. No es llegar corriendo a la meta sin mirar lo que pasó alrededor, porque cuando no miramos lo que pasa a nuestro alrededor, perdemos gente, perdemos personas, perdemos eventos, perdemos situaciones, perdemos lugares esenciales donde debimos haber estado disfrutando y por quedar tan fijados en la meta, corrimos todo el tiempo sin disfrutar el camino. Así que cada vez que nosotros estamos buscando un logro, una meta personal o familiar, que también hay metas familiares, estamos en búsqueda de algo que nos acerca mucho con lo que es la intimidad y la felicidad propia. Así que al final de esta pirámide, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la autorrealización. El mismo Maslow lo decía, la autorrealización es cuando ya tú sientes que cumpliste con todas las metas de tu vida, física, de seguridad, de amor, de pertenencia, de autoestima, de logro, y llegas a esa punta donde tú dices, ya estoy autorrealizado, ya logré todo lo que yo tenía, ya me siento una persona moral y espiritualmente en mi lugar, en mi centro. Pero el mismo Maslow decía, aún personas que han cultivado muy bien la pirámide de necesidades y han llegado a escalar hasta arriba, su sentido siempre es, todavía me falta algo, todavía tengo algo más que lograr. Y ahí vemos personas increíblemente que todavía a sus 70, 80, 90 años siguen poniéndose una meta.
Tenemos gente de 70 años que van a la universidad y por primera vez empiezan a estudiar medicina o empiezan a estudiar leyes. No porque lo quieran ejercer, probablemente no, pero era una meta que se quedó inconclusa y en su proceso de autorrealización lo siguen llevando a cabo hasta el final, simplemente porque eso les ayuda en su proceso de vida. Y esa es la invitación que nos hace Abraham Maslow cuando nos habla de la pirámide de necesidades. Ha tenido críticas positivas y negativas relacionadas a esta pirámide de necesidades. Y aquí no pretendemos hablar de las críticas o de las ventajas de la pirámide de Maslow, pero sí les puedo decir que en mi día a día con los pacientes, muchísimas veces, una de las primeras cosas que yo tengo que hablar con todos y cada uno de ellos es de la ausencia y de la falta de trabajo que existe en la escala de necesidades de Abraham Maslow, porque muchas personas no toman agua, no comen a sus horas saludablemente, no descansan jamás porque siguen en automático trabajando, no duermen o no tienen un sueño reparador y muchas veces las actividades sexuales que tienen, aún casados y en pareja, son insatisfactorias. Ya cuando yo evalúo que esa fase en los pacientes hay un problema, ya yo sé que esta persona definitivamente o está en depresión o padece de ansiedad o alguna situación emocional lo está afectando muchísimo, porque la zapata, la base de la regulación emocional empieza cuando nosotros nos empezamos a cuidar nuestro cuerpo y la salud comienza de adentro hacia afuera. Así que estos son pequeños tips y pequeñas anécdotas que he compartido con ustedes de mis vivencias en la oficina con los pacientes, de lo que tiene que ver de cómo yo uso también la pirámide de Maslow y se le explico a los pacientes para que aprendan de manera fácil y sencilla dónde están teniendo fallos y cómo nosotros nos regulamos y nos ayudamos para empezar a trabajar como Dios manda, desde el origen, desde la parte física hasta llegar a la autorrealización, aunque nunca puedas llegar a la autorrealización, porque el ser humano siempre debe de perseguir más, y no es por inconformismo, sino porque la naturaleza humana debe de ser siempre descubrir algo nuevo en ti. Los dejo con esto y muchísimas gracias por compartir. Compartan el episodio de hoy y también suscríbanse a Neuronas Felices TV. Denle like y compartan este podcast de salud mental con Virgen Renta. Ha sido un placer para mí. Quiero que me sigan también en las redes como Doctora Virgen Renta en Facebook e Instagram. Será hasta la próxima y que sigan en bienestar.